Hermanos, este estudio tiene como propósito el que aprendas acerca del significado del bautismo en agua, el bautismo del Señor Jesús en el Espíritu y qué representaban cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a aprender acerca de el bautismo en agua, de Juan el Bautista, el bautismo en el Espíritu del Señor Jesús y el bautismo del cristiano después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso más o menos vamos a andar aprendiendo esta hermosa noche. El miércoles pasado, si usted nota, dice que Juan el Bautista no le conocía, pero ya Dios le había dicho que a quien viera descender al Espíritu Santo, entonces él era el Mesías anunciado y esperado. Amén. ¿Estamos ahí? Y dijimos, hermanos, que las señales del Señor son claras y se cumplen. Las señales del Señor son claras y se cumplen, ¿verdad? No tenemos por qué tener dudas. La vez pasada le dije yo a un hermano, por favor, no tome decisiones a la ligera, no tome decisiones según su corazón, tómelas basados en que Dios le confirme en la palabra de Dios. Para que ya sea que al principio usted no vea buenos resultados o lo vea, pero usted está confiado que Dios le dio una palabra de confianza. Y si esa palabra viene de Dios, Él lo va a respaldar. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque mire, cuando nosotros iniciamos este proyecto, hermanos, al principio no fue fácil. Los primeros meses nunca logramos pagar la renta. Nunca logramos. Los primeros 3 meses jamás vimos una solvencia económica. Pero ¿sabe qué había en mi corazón? No había confusión, no había temor, no había, y nos habremos equivocado. No, había paz, había deseo de pelear la buena batalla de la fe. Y hasta el día de hoy, hermano, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. ¿Pero por qué, hermano? Porque pedimos señales claras, señales donde hubieron decisiones que mire, yo hasta este año he tenido la bendición de un día me separé con Esther Eunice. Han pasado 10 años y Dios nos volvió a unir. Y vea que rebelde ha venido esta bicha, hermano, pero bueno, Dios nos va a ayudar con ella. Amén. Amén, hermanos. Vamos a poner manos y exorcizar esa rebeldía, ¿ok? Entonces vea, pero un día, ¿pero qué sentí yo en esa decisión dura? Sentí paz. Y Dios se encargó de controlar mi mente, mi corazón, y controlar la mente y el corazón de ella para llenarnos de algo que es importante en esta vida, de esperanza. De esperanza. Entonces, dijimos que las señales de Dios son claras. Y Juan el Bautista, cuando le manda a preguntar, él no es que estaba dudando, sino que decía, bueno, si él es el Mesías, si yo lo bauticé, ¿qué viene después? Porque acuérdense que el misterio de la gracia, la gracia fue un misterio en el Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar nada, absolutamente ninguna revelación acerca de la iglesia. Acerca de la iglesia de Cristo no va a encontrar nada, porque eso fue un misterio. Por eso los discípulos, cuando sabían que si Jesús era el Mesías, Jesús es el Rey. Y si es el Rey, ¿a qué venía? A instaurar su reino. Entonces decía, ¿cuándo? Y eso tenemos nosotros el problema de que siempre queremos saber las cosas ya. Tenemos ese espíritu de las mujeres que todo quieren saber, hermanos. Amén. Entonces mire, le dijeron, no os toca a vosotros saber eso. Y nosotros estamos contemplando que han pasado más de 2000 años y que ya se acerca cuando Jesús venga como Rey. Zacarías 9:9, se cumple la profecía: he ahí tu Rey montado en un pollero. La entrada triunfal de Jesús. Hosana, y que ponían sus mantos y cortaban ramas y palmeras. El famoso domingo de Ramos, ¿verdad? Para la religión que usted ya conoce. Entonces, hermano, vemos que las señales del Señor son claras. Y hablábamos también, por ejemplo, el miércoles pasado, acerca de que hay profecías de doble e incluso triple cumplimiento. Hablábamos de la de Joel 2:28. Y he aquí, en los postreros tiempos derramaré yo mi espíritu sobre toda carne. Pero usted está refiriendo a todo aquel, hermanos, que reconoce a Jesús como su Salvador personal. Entonces, si aquí todos los que habemos en este salón somos cristianos, todos tenemos el sello del Espíritu Santo, o todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. El que no le ha recibido, entonces él no le tiene.
Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir esa profecía en su totalidad? Porque ahorita el Espíritu Santo está en todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. En el milenio, ahí es donde se va a cumplir a su totalidad esa profecía de Joel 2:28. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Otra cosa importante, hermanos. Cuando existan dudas en nosotros, debemos de permitir que Dios nos ministre de su confianza para saber esperar su revelación y no dudar de sus propósitos de bien para nuestras vidas. Yo sé que muchas veces en nosotros hay dudas, es normal, pero debemos de pedirle, ¿a quién le dije? A Dios, que nos ministre de su confianza. ¿Para qué? Para saber esperar esa revelación. Recuerde que usted y yo tenemos mente finita. Y incluso hay un versículo, hermano, que yo siempre se lo digo a cualquiera: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Van a haber cosas que usted dice: no es que yo quiero estudiar esto, no es que yo quiero emprender este negocio, no es que yo me quiero mover de estado. Cualquier cosa que usted quiera hacer, pídale a Dios revelación, y mientras Él no le diga, ¿qué tiene que aprender usted? A esperar en Dios. ¿Ya? Pídale al Señor: Señor, mira, suministrame confianza y paciencia para no dudar de tus propósitos de bien que tienes para mi vida. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene propósitos de bien. Amén. Sus decisiones, sus buenas decisiones lo van a llevar a las bendiciones, y sus malas decisiones son los que lo van a llevar a enredar su vida. Pero bueno, hablemos acerca del bautismo, de lo que es acerca del bautismo, porque esta es la parte más importante que quiero que aprendamos. Mire, vamos a ver, este término se emplea para denotar varias cosas. Diga varias cosas. Ok, el bautismo denota varias cosas. La primera de ellas, hermanos, es que era para los del Antiguo Testamento, por así decir, o para los cuando vino Jesús, esto era una purificación ceremonial. O sea, en el atrio del tabernáculo había una fuente donde la gente se lavaba las manos, porque era para una purificación. Busque por favor Lucas 11:38. Vamos a usar bastante la Biblia. Lucas 11:38. Estamos diciendo que el bautismo se emplea para denotar varias cosas. La primera, para hablar de la purificación ceremonial. Miren el versículo 11:38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces era parte de la ceremonia antes de comer, era lavarse las manos, ¿verdad? Y era parte de una ceremonia. Ahora vámonos a Marcos 7:4. Marcos 7:4. Este es otro versículo que nos refuerza lo que estamos hablando, que acerca de que el bautismo, mis amados, denota purificación ceremonial. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces el bautismo, hermanos, número uno, denota purificación ceremonial. Amén. Número dos, fíjese que también el bautismo es una figura para significar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la segunda cosa que denota el bautismo. Nos enseña de manera figurativa los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Busque por favor Marcos 10:38 y 39. Evangelio según San Marcos, el segundo evangelio, capítulo 10, versículos 38 y 39, para denotar la segunda cosa importante de lo que es el bautismo. Esto, hermanos, denota de manera figurativa los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Está hablando con los dos apóstoles, o los dos llamados Boanerges, que le pidieron un privilegio de estar a la diestra del Señor en su reino. Y el Señor les dijo: miren, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis
bautizados. Ya sabemos la historia, que Jacob muere a espada y Juan el Amado pues es desterrado allá en la isla de Patmos. Vamos a ver entonces en Lucas capítulo 12 versículo 50. Vámonos ahora al Evangelio según San Lucas. Marcos, luego seguiríamos en el siguiente Evangelio, donde habla en el capítulo 12 versículo 50 del bautismo, que estamos hablando, que está significando los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo tiene? Que dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Okay? Está hablando acerca de sus sufrimientos. Entonces, el bautismo, mis amados, denota varias cosas. Uno, dijimos, la purificación ceremonial. Dos, nos habla figurativamente para hablar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, hermanos, ¿recuerda usted que Juan el Bautista no quería bautizar al Señor? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, ese es un mandamiento de obediencia. ¿Ok? Esto es una ordenanza para nosotros. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué? Porque, y tiene razón Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor se bautizó si Él no necesitaba bautizarse? Y mire, y créame lo que muchas veces, por ejemplo, yo digo, hay personas que reciben a Cristo como su Salvador personal, pero no quieren dar ese siguiente paso de pasar por las aguas bautismales. En ocasiones porque tienen movida. Amén. Y dicen, oh, mire, pastor, yo espéreme todavía, no, porque yo todavía me echo un barcito de cervecitas. No, mire, pastor, yo todavía tengo mi movida, tengo a mi esposa y tengo a mi amante. Cuando ordene, y empieza. Claro, aquí nunca se da eso, gracias a Dios, porque aquí solo santos hay en el tabernáculo de Hollywood. Amén. Bueno, pues entonces mire, el bautismo, hermanos, denota una ordenanza bautismal. Y de paso le digo, la iglesia solamente tiene dos ordenanzas, ya lo hemos dicho. Número 1 es la Santa Cena, y la 2 es el bautismo, nada más. De ahí todo lo demás hemos dicho que son puros dogmas de hombres. Ahora, vea por favor, número 4, el bautismo, hermano, denota también, expresa la idea, y esto es lo principal, que usted tenga el concepto, que usted se lo dijera, para que usted no se salga del concepto de que es el bautismo, hermanos, del Espíritu y el bautismo en agua. Miren en Primera de Corintios 10 del 1 al 4, por favor. Ahí nos vamos a quedar con lo que es algunas cosas importantes del bautismo. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. ¿Sí lo tenemos? Sí, amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo, ¿qué dice? Bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, ¿en quién? En Moisés fueron bautizados, ¿en qué? No está hablando en agua, ¿verdad? No, en la nube y en el mar. Dice la escritura que pasaron en seco. Amén. Sí. Cuando ellos cruzaron el mar, pasaron en seco. Ok, luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, en el libro de Éxodo usted va a encontrar que no solo el pueblo hebreo salió, sino que iban también otros de otras naciones. Pero que cuando salieron, hermanos, de todo ese grupo de personas, Dios hizo un solo pueblo. Amén. Dios hizo un solo pueblo, el pueblo hebreo. Eso es bien importante. Ahora, hablemos del bautismo de Juan, por favor. El bautismo de Juan, hermanos, su bautismo se realizaba en el río Jordán. Vámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 4 y 5, por favor. Vamos a usar, le dije, mucho la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. El bautismo de Juan. Marcos, sí. Marcos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Ok, ya hablamos acerca de que el bautismo denota varias cosas. Dijimos primero una purificación ceremonial,
Número 2, dijimos que significaba o representaba los sufrimientos de Cristo. Número 3, dijimos que era es una ordenanza, como una ordenanza para la iglesia. Una ordenanza y un mandamiento de obediencia. Hemos dicho también que el bautismo expresa la idea de la unión a alguien o a algo. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora acerca del bautismo de Juan. Mire, dice ahí, bautizaba a Juan, ¿dónde? En el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él. ¿A dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, el bautismo de Juan, hermanos, vemos que él lo realizaba en el río Jordán. Número 2, veamos, el bautismo de Juan. Su bautismo se menciona como un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan se menciona como un bautismo de arrepentimiento. Ya le he dicho que la palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente y un cambio de corazón. En los tiempos de Juan el Bautista, como en nuestros tiempos, para poder esperar al Señor Jesús, es importante un cambio de mente y un cambio de corazón. Hermano, por favor, deje de poner su mirada en las cosas terrenales. Ponga su mirada en las cosas de arriba que no perecen. ¿Por qué, mis amados? Porque llegará un día que usted se va a dar cuenta que todo lo que hace y por todo lo que se mata en esta tierra, cuando se muere no se lleva nada. ¿No se lleva? Nada. Mi esposa me dice, cuando yo me muera quisiera que a los 10 segundos te mueras vos. No me lleves, le digo yo. No, ¿y por qué, hermano? Yo necesito seguir perseverando en la obra del Señor y quedarme tal como estoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Mire, dijimos, hermanos, que su bautismo se menciona como un bautismo de arrepentimiento. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. En esos tiempos, la persona quería perdón de pecados, tenía que pasar por el bautismo de Juan. Amén. ¿Está entendiendo todo eso? Ok, veamos Hechos capítulo 3, versículo 13-24. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego nos pasamos a Hechos, capítulo 13, versículo 24. Vamos a sacarle fuego a esa Biblia, hermano. Sí, vamos a desempolvar esas páginas. Hechos 13, 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo ¿de qué dice? De arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Antes, ¿verdad? Arrepiéntanse, vámonos a las aguas y confiesen sus pecados. En eso consistía el bautismo de Juan. Cuando lo recibía, hipócritas, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Dios les bendiga, hermanos. ¿Ok? Y los bautizaba. ¿Ok? En el bautismo del arrepentimiento. Hechos 19:4. Hechos 19:4. Vámonos todavía una página más adelante. Hechos 19:4. Acabamos de leer 13:24 de Hechos y hoy vamos a Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Oiga, por eso el bautismo de Juan consistía en un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ok, les decía, arrepiéntanse, bautícense, confiesen sus pecados y, por favor, recuerden que ya viene el Mesías. ¿Amén? Sí, amén. Ya viene el Mesías. No crean que yo soy. No, viene otro después de mí, pero que es antes que yo. ¿Ok? Los que se bautizaban, hermanos, en el bautismo de Juan, tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. Los que se bautizaban tenían que dar frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8, por favor. Vámonos ahí a lo que es Hechos, Mateo 3:8. Evangelio según San Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Ok? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Ok? Lucas, ahora Lucas 3:8. Mateo, Marcos y nos vamos a Lucas. Lucas 3:8, por favor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos,
tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham puede levantar hijos. Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Lucas 3:8. Pero le dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces el bautismo de Juan, de Juan consistía en, hermanos, arrepentirse, bautizarse, esperar al Mesías y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ahora, esta es la parte que, hermanos, me llamó la atención. Mateo 3:6, por favor. Mateo 3:6. Mateo 3:6. Cuando lo tenga me avisa. Ok, dice: y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cómo dice? Párese ahí, hermano, y piense que usted está bautizado. Ok, me arrepiento. ¿Y qué dice? Confesaba sus pecados. Y ahí estaban todos oyendo. Amén. ¿Se va a bautizar, hermano Luis? Sí, ok. Confiese sus pecados. Fíjate que yo iba manejando y pasó una muchacha ahí con una minifalda y me declaró que yo la codicié. Y todos oyendo. Porque mire, hermano, si para algo nos pintamos es para ser metidos y querer saber la vida de todos. Y estar pendiente y juzgándola. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Y todos somos todos. No se haga usted santulón o santulona, porque usted también critica. Mire, fíjese cómo era antes el bautismo. Llegaba yo, bueno, gracias a Dios, pues yo no hubiera dicho ninguna movida. Yo siempre he sido, nací santo, me moriré santo. Se podrá imaginar, hermano, confesar y decir de manera pública. Ahora, con Jesús es diferente, pues ya vamos a llegar, pero estoy hablando, dijimos, primero, las cosas que denotan el bautismo. Y ahora vamos, ¿en qué consistía el bautismo de Juan? No me hagas a cara, yo no lo voy a bautizar así, o sea, ni me diga su movida. Con solo la cara que anda, ya va a ser que es pecador. Vamos a ver. Miren, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Número 5, tenía que creer que Cristo estaba por venir. Hechos 19:4. Creo que ya lo buscamos. Dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, y esto es, en Jesús el Cristo. O sea que usted tenía que bautizarse y creer en que el Mesías estaba por venir. Veamos ahora Evangelio según San Juan, capítulo, bueno, se lo voy a leer nada más por cuestión de tiempo. Juan 1:21 y el 36. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. En el 36, sí, por favor. No, pues no, es el 26, versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Esto es interesante. Yo bautizo ¿con qué? Con agua. Mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. ¿Qué sigue después? Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, de cual yo no soy digno de sacar la correa del calzado. Amén. Ok, vamos a ver. El Señor Jesús fue bautizado por Juan no para arrepentimiento de pecados, sino para cumplir toda justicia. Mateo 3:15, por favor. Ahí estamos donde Juan no quería bautizarlo, y como le digo, yo lo entiendo. Pero Jesús le respondió: ves ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El bautismo del Señor Jesús, hermanos, en ese momento fue ungido por el Espíritu Santo para la confirmación de su ministerio público y de testimonio del Padre como su Hijo. En ese momento cuando Jesús se bautiza, mis amados, desciende el Espíritu Santo como confirmación de su ministerio público y de testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del bautismo del Señor Jesús en un cristiano, pero aquí vamos a hablar de dos bautismos: uno en el Espíritu Santo, amén, y dos, después el bautismo en agua.
Incluso ya vamos a ver en Corintios que dice, hay un versículo que Pablo dice que, ¿y cuántos son los que se van a bautizar por los muertos? Y si usted conoce, hay cierta religión que se bautizan por los muertos. Si digamos, mi abuelita recibió a Cristo, supuestamente, y no se bautizó, ellos practican que yo me puedo bautizar por él. Entonces, ya vamos a ver ahí, aparece ese versículo. La pregunta es correcto eso? La exégesis nos enseña que es correcto practicar el bautismo por los muertos. Ya vamos a ver ahí. Pero veamos entonces, primero dijimos que el bautismo de un cristiano son dos: en el Espíritu y en agua. Ok, vamos a ver ahorita en el Espíritu. Hermanos, en el Espíritu se realiza cuando por fe creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando crees que solamente en el Señor Jesús, solo Él puede perdonar pecados. Cuando crees que el Señor Jesús resucitó entre los muertos. Cuando crees que el Señor Jesús puede darte salvación y vida eterna. El bautismo del Espíritu, hermanos, no se manifiesta por medio de hablar en lenguas como algunos argumentan. ¿Por qué, pastor? Usted ya va a oír ciertas denominaciones, ciertos hermanos en Cristo que sostienen que el bautismo en el Espíritu se manifiesta a través de que usted hable en lenguas. Hermano, voy para 27 años de cristiano. Sí creo en el don de lenguas del Espíritu y el don de lenguas del chisme de las hermanas. Amén. Sí, yo creo, estoy bien convencido, quizás hasta más en el don del chisme, hermano. Pero mire, el punto es este, no me quiero salir. Vamos a ver, ¿por qué, hermanos, realmente vamos a desvirtuar de que el bautismo en el Espíritu no se manifiesta por medio del hablar en lenguas? Mire, primero, el hablar en lenguas es un don. Diga don. El hablar en lenguas es un don. Eso es muy importante. El don, hermanos, el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. Eso es lo importante. No quien se lo pide. Usted puede pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser predicador. Pero si Dios no quiere, no va a ser predicador. Porque también Dios lo quiere, por ejemplo, ser evangelista, ser maestro, o quizás ser un diácono. Recuerde que Dios no ve diferencia entre privilegios. Dios a todos nos ve por igual. O sea, usted no es por... O sea, Dios a usted no lo ve grande por el privilegio que realiza. Dios lo que ve es la intención del corazón. Amén. Entonces, usted puede decir: Señor, yo quiero ser. No es lo que usted quiere ser, es lo que Dios quiere que sea. Amén. Ahí es donde usted va a encajar perfectamente en el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura: no es del que quiere, no es del que corre. O sea, mire, pastor, ¿y usted quiso? No, yo poco a poco fui entendiendo y Dios me fue revelando y confirmando mi llamamiento. Y yo le pedí señales al Señor. Señales, hermano, para no dudar. Porque la primera capilla, cuando fuimos al seminario, ¿sabe cuál fue la del pastor general? Si usted es metido, dijo, váyase, ¿qué está haciendo aquí? Deje perder su tiempo. Esa fue la capilla. Y como los estudiantes del colegio de teología son los más espirituales, mentira, los más pecadores y sinvergüenza. Aquí no, gracias a Dios, en el del Tavern de Hollywood. Pero mire, allá. Y empezaron a molestar. Hey, vos sos metido. Y yo me fui con eso: soy metido o soy llamado. Soy metido o soy llamado. Me quiere, no me quiere. Como que unas hermanas me ponen: ay, yo no sé si me conviene o no me conviene. Yo voy a probar. Siento que algunas hermanas andan pateando el hambre, pero yo le pedí a Dios. ¿Qué le pedí? Confirmación. Porque si algo, hermanos, he aprendido a no forzar ninguna cosa. Amén. A permitir que las cosas sucedan. Mire, aquí la iglesia hay un presupuesto, hermano, que si no sacamos unos 12,000, 14,000 pesos, esto se cierra. Es ver cuando veo los diezmados: ay, hermano, vamos, mejor sigo hablando de mi llamamiento. Yo le pedí al Señor confirmación. Le dije: Señor, confirmame, porque yo no quiero ser metido.
yo quiero ser llamado. Y quiero servirte no en lo que yo quiero, sino en lo que tú me tienes preparado. Y quiere que le abra mi corazón. Yo le pedí al Señor ser más maestro que predicador, ser más misionero. Y entonces, bueno, teníamos una reunión en mi trabajo, allá en la aduana del aeropuerto, y había una sección como esta. Era un archivo y un montón de papeles, ahí se archivaba un montón de declaraciones de renta, de pólizas, de trámites de mercadería, y ahí habíamos como unos 9 hermanos. Y ese día me tocó predicar a mí. Yo iba en el camino orando, preparando mi sermón, y le dije: Señor, este día yo quiero que me confirmes, porque la noche anterior venía con una capilla de ¿sos llamado o sos metido? Entonces yo no quería ser metido, y si era metido, pues ya no iba a estudiar, yo continuaba mi carrera universitaria, pues, si ganas a mí no me faltaba. Entonces dije: bueno, soy llamado, soy metido. Entonces dije yo: aquí voy. Hermanos, prediqué un sermón tan aburrido, se me durmió un hermano, hasta roncando estaba, con la boca abierta. Aquí hay un Dios que no me deja mentir, roncando. ¿Qué estaba pensando yo en ese momento? ¿Qué era? Metido, igual que usted. Amén, metido, ¿verdad? Y yo pensando: soy metido, hermano. Y yo me veía el reloj y no avanzaba, y volví otra vez y nunca terminaba el sermón, y aquella sudada, y yo dije: yo no soy llamado, porque mire, un sermón aburrido, se me durmió un hermano, hasta me aburrí yo, pues. No sé ni de qué prediqué. Entonces, pero como en el seminario a mí me enseñaron que sea como sea, al final de cada servicio hay que hacer un llamamiento. Entonces dije yo: lo voy a hacer por compromiso. Y entonces le dije: bueno, ya terminamos, hermano. Coto se llamaba, ya murió. Ya terminamos, hermano Coto, el sermón. Vamos a orar, dijo él. Hasta ahí se despertó a la oración. Y entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión. Y si hubiese alguien, por casualidad, que Dios habló a su vida y quiere recibir a Cristo, levante la mano. Y tenía un compañero de apellido Mercado, alcohólico y medio, hermano, y va cayendo de rodillas. Dijo, Dios habló a mi vida, el Espíritu tocó mi corazón. Y me dieron ganas de decirle: de veras. Pero yo me emocioné tanto, hermano, que yo me sentí un Billy Graham, un Gigi Ávila ahí. Repita después de mí: Señor Jesús. Ese día, hermano, en mi sermón más aburrido, en mi sermón donde dormía varios, ese día se convirtió en algo. Ese día Dios me confirmó. Entonces, los dones, hermano, no es que usted lo pide, sino que el Señor es el que los da. Vámonos por favor a 1 Corintios 12:1, por favor. Ahí vamos a ver esas cosas importantes. 1 Corintios 12:1. Esta parte es bien doctrinal. ¿Sí lo tenemos? Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo. 12:1. No quiero. 1 Corintios. No ser hermanos. Sí. 12:11, perdón. 12:11, ¿verdad? Sí, pero es 12:11. 12:11. Sí, pero 12:11, perdón. Y el mismo espíritu. Sí, ¿qué versículo es ese? 12:11. 12:11. Ah, pues 12:11. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere. ¿Cómo? Como Él quiere. Oiga, y está hablando de los dones. Y si usted se da la tarea de leer, hermanos, va a ver que ahí aparece el don de lenguas. Entonces, el punto que queremos llegar es que el bautismo en el Espíritu no es que usted va a hablar en lenguas. Sí hay hermanos en Cristo que hablan lenguas. Yo eso no estoy diciendo que no existen, porque la palabra lo enseña que sí hay. Solo que es un milagro sobrenatural y es para alguien específico. ¿Ok? Los dones así se manifiestan. ¿Sí? Es algo, no es algo que yo pido, es algo que el Señor da.
¿Ok? Y es para su propósito, no para beneficio suyo. ¿Ok? Es para los propósitos de Dios. Entonces ahí dice claramente que el Espíritu a cada uno da en particular como Él quiere. Y mire el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué dice? Fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados. Porque hay gente que a usted le va a decir, ¿y vos ya fuiste bautizado en el Espíritu? Y usted le va a decir, pues sí, yo cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal. No. Si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu. No has sentido el fuego del Señor. Pues vámonos a Corintios, porque aquí dice que todos fuimos bautizados. Bueno, una vez iba yo para mi trabajo, porque hay una línea que eso sostiene, y le digo yo, mire, fíjese que este domingo fuimos a evangelizar. ¿Y usted con qué permiso va a evangelizarme? Pues yo voy, ¿y qué? Pues no, me dijo, es que para que usted pueda, me dijo, ser autorizado, necesita ser bautizado en el Espíritu. ¿Sabe qué? Le dije, por ese pensamiento errado que usted tiene, las almas están yendo al infierno. Porque si yo esperara ser bautizado en el Espíritu y hablar en lenguas como ellos sostienen, hermano, llevo 27 años de cristiano y no se me enreda la lengua. Con que me cuesta el inglés pronunciarlo usted. Me cuesta. Ay, no. Y ya venimos nosotros. Por eso, mire, ahorita vamos a decir que, hermanos, jamás se puede establecer que hablar en lenguas es una señal para poder decir que soy bautizado en el Espíritu. ¿Por qué? Por estos versículos. Porque el Espíritu Santo los dones los da como Él quiere. Cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador personal, soy sellado con el Espíritu Santo y agregado a su nuevo pueblo llamado la Iglesia. Porque el bautismo en el Espíritu para eso es. Usted, Joel 2:28. Cuando usted cree en Jesucristo, a partir de ahí, hermano, entra y llega a ser morada del Espíritu Santo. Y prueba de que usted ha recibido al Señor, número uno es que usted ya no vuelve a hacer lo mismo. Usted, aunque siga practicando sus cosas, las cosas que no le agradan a Dios, pero usted sabe que usted no siente paz, usted no siente correcto. Mire, aquí hay hermanos que tal vez un día, no sé, porque algunos, no todos, tienen cara de mundanos y que recibieron al Señor, pero que allá más después se fueron a bailar y no les sintieron gusto, se sentían raros. Bueno, voy a tener valentía, voy a hablar por mí, ya que usted no quiere contarnos su movida. Hermanos, había una amiga, estaba separado con mi esposa en ese tiempo y ella estaba pasando por momentos difíciles, y a cualquier situación Jesús es la solución. Y a mí me enseñaron en mi primer amor, todo amigo, toda persona que yo era conocida, era de invitarlo a la iglesia, a cualquiera. Y entonces estaba pasando por una relación mera rara. Por cierto, él era comandante de la guerrilla y estaba destrozada emocionalmente, y la llevé a la iglesia, pero ella era mundana. ¿Conoce usted a las personas mundanas? ¿Sí? ¿Le conoce la cara? Vea que está atrás de usted, porque solo que ella está regenerada. Y entonces me dijo, mira, hicimos un trato. Entonces me dijo, mira, yo voy a la iglesia, me dijo, pero fíjate que tengo una fiesta, ¿vas conmigo? Vamos pues, vamos. Yo fui, hermano. Y ahí empezamos, chupa, y ahí a bailar. Hermano, le cuento algo, ya no sentí igual. Ahí me convencí, hermano, que yo había sido apartado para el Señor. Ahí me convencí, y poco a poco el Señor fue regenerando mi vida a tal grado que, gracias a Dios, hoy mis hijos no sufren de un padre alcohólico.
No sufren de un hijo de un padre en drogadicción. O sea, gracias a Dios. Gracias a Dios tienen descanso, por lo menos en esa área. Porque perfectos no son. Pero cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, el Señor me agregó a un nuevo pueblo, llamado la iglesia. Así que, hermanos, el bautismo en el Señor, recuerda cuando en 1 Corintios leímos, vea, que dice, y en la nube, bajo la nube fueron todos bautizados. Iban a ser un nuevo pueblo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, entonces usted es sellado. Y acuérdese lo que estamos esperando nosotros. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el rapto de la iglesia. ¿Y qué tenemos? Una mente y un corazón con actitud de arrepentimiento. No sé usted y yo, pero todos los días estamos tratando de mejorar nuestra vida. Poco a poco, hermano. Hay cosas que Dios ha ido mejorando en usted. Mire, la persona que está a la par suya tenía un mal carácter. Y ahora igual, porque no ha recibido a Cristo, hermano. Pero a partir de ahora va a morar el Espíritu Santo y va a empezar una obra. Y poco a poco, y todos señalan al hermano, no hombre, cálmense. Hermano, Dios va a hacer su milagro. Bueno, entonces mis amados, vamos a dejarlo ahí y nos quedamos con el bautismo en agua para el próximo estudio, donde vamos a estar hablando qué significa. Vamos a estar hablando de los religiosos, si vale el de agua corrida, en río, en mar, en piscina, en barril, en ducha, el tiempo, y sobre el bautismo de los muertos. Así que ojalá que esta noche haya aprendido algo, y mis amados, usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando venga el Señor, usted y yo nos vamos a la patria celestial. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, le queremos dar la gracia.